Quiero invitarlos a compartir esta palabra que ha venido hablando el pastor y la semana pasada Ariel, pero hay un versículo que a mí ha tocado mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Es Daniel capítulo 1, versículo 8. Puesto de pies, vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Pero como yo hago muchas veces, tomen asiento, como yo hago muchas veces en mi clase, yo comparto otra versión de la palabra de Dios. Y esta versión dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no lo obligara a pecar, ni a él, ni a sus amigos, comiendo estos alimentos. Yo quiero tratar de ilustrar mejor este pasaje. Este evento sucedió en el año 605 a.C. El rey Nabucodonosor fue y conquistó Jerusalén, Judá. Pero fue hasta aquel lugar y la invadió. Y por consiguiente se trajo unos esclavos, unos cuantos. Entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo trato de imaginarme este suceso. Ellos no fueron invitados por el rey de Babilonia a visitar Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos. Fueron apartados de su tierra, de sus creencias, de sus vecinos. A Daniel no le dijeron, vení Daniel, subite a un carruaje que te vamos a llevar a Babilonia. ¿O le dijeron eso? No. A Daniel le dijeron, vamos, vos tenés que ir a Babilonia. Caminá. Y si no caminás, vas a ver. ¿O no habrá pasado así? Uy, estamos muy serios. Este viaje le llevó más o menos 4 meses. De Jerusalén a Babilonia había 1450 kilómetros, en los cuales tenían que pasar por el desierto, por montañas, por ríos, por arroyos. Fue una caminata muy larga. Pero allí llegaron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero como este versículo dice, Daniel se propuso. ¿Qué implica proponerse? Decir, yo defiendo lo que creo. Desde que conozco al Señor en 1981, todo lo que yo creo está aquí. Y yo voy a defender lo que está aquí. Y nadie me va a poder apartar de lo que está aquí. Eso significa proponerse. Daniel conocía la palabra de Dios, conocía la ley de Dios. Y él se propuso en su corazón no apartarse, no contaminarse, no dejar que cosas extrañas entraran en su vida y lo contaminaran. Contaminar hoy, puedo decir que significa
manchar, ensuciar. Daniel se propuso no ensuciar su corazón con cosas extrañas. Yo me imagino que cuando lo llevaron a Daniel delante de Aspenaz, le habrán puesto en una mesa un lechón con una manzana en la boca, un pavo relleno, un vino rosado de uvas recién exprimidas, un costillar de asado con cuero. Pero todo esto estaba consagrado a los ídolos. Y como dice la palabra de Dios, él no se contaminó, porque para él era pecado. ¿Y qué prefirió Daniel? Comer verduras, vegetales y beber agua. Pero había un pequeño problema. Este siervo del rey le dijo a Daniel: está bien, yo te puedo dar verduras, te puedo dar agua, pero tu semblante va a cambiar, vas a quedar pálido, vas a quedar demacrado. Y si el rey ve eso, a mí me va a matar. ¿Qué hizo Daniel? Le dijo: yo quiero hablar con usted. Haga la prueba con nosotros por 10 días. Pruebe con nosotros 10 días darnos agua y vegetales. Y si no estamos conforme a lo que el rey requiere, comeremos esos alimentos. ¿Qué habrá pasado? Estaban mucho mejor que los demás. Así que el que le traía la comida le empezó a traer verduras, legumbres y agua por 3 años. 3 años Daniel, Ananías, Misael y Azarías comían vegetales y agua. Y no se contaminaron con los alimentos que el rey le traía, porque eran consagrados a sus dioses. Eso es un verdadero compromiso delante de Dios. Pero yo recuerdo que ellos recién habían traído de su tierra. Ellos recién habían dejado su ciudad. Hacía un par de meses que la habían dejado. Ellos tenían aproximadamente 17 años cuando sucedió esto. Pero yo quiero irme un poquito más adelante. En Daniel 3 hay otra historia que a mí me impactó, en la cual Nabucodonosor hizo una estatua de 27 metros y yo supongo que la estatua llegaría del piso hasta ahí arriba. Se podía ver a muchísimos kilómetros. Si yo me puse a averiguar si esta estatua era maciza de oro, Nabucodonosor usó 2.600.000 kilos de oro para hacer esa estatua. Le llevó muchos meses trabajar esa estatua, pero Nabucodonosor quería levantar esa estatua. Él quería decir: acá hice yo esto, yo conquisté todas estas tierras. Y ahora quiero que todo mi pueblo, todo mi poderío, me adore. Esto sucedió en el año 580 a.C. Es decir, que Ananías, Misael y Azarías tendrían unos 35 o 40 años. O sea, ya habían pasado mucho tiempo en Babilonia. Ya habían aprendido sus costumbres, su idioma, habían aprendido a conocer sus alimentos, pero había algo que ellos
no habían olvidado en todo este tiempo. Y era su compromiso. Compromiso que habían hecho delante de Dios. Ellos estaban ya muchos años en Babilonia, 25 años. Habían dejado tiempo atrás su tierra natal, pero a su Dios no. Un día se terminó de construir la estatua y Nabucodonosor dio una orden. Y Dios, cuando dan una orden, cuando se suenen los instrumentos de música, todos se tienen que arrodillar y adorar mi imagen. Y el que no lo haga va a ir a un horno y se va a quemar. Yo me imagino a Ananías, Misael y Azarías. Ellos tenían negocios en Babilonia. O sea, uno podía caminar por la calle y ellos estaban en su negocio. Estaba la estatua en el centro de la ciudad y pasaban los músicos por donde estaban Ananías, Misael y Azarías. Y cuando sonaban los instrumentos, todos tenían que postrarse. Ananías, Misael y Azarías ni siquiera inclinaron su cabeza. Ni siquiera se escondieron para decir, ay, no quiero esconderme para que no me vean. Ellos lo que hicieron fue quedarse firmes y demostrar a Nabucodonosor y a los babilonios que ellos no iban a adorar otros dioses. Nabucodonosor se enteró. ¿Qué pasó? Lo llamó. Vengan ustedes tres. Yo hice una estatua. Me esmeré por hacer semejante obra. Y es muy linda, ¿la vieron? Es muy linda, sí. Y yo di la orden de que aquellos que no se postren van a morir. Yo les doy otra oportunidad. Cuando suenen los músicos, ¿ustedes se van a postrar? Y ahí está la respuesta que me encanta, como ellos la dicen. Ellos le dicen, tú, oh rey, sabes muy bien nuestra respuesta. No nos vamos a postrar. Vamos a defender a nuestras creencias y defender a Dios. El rey se puso furioso. ¿Qué hizo el rey? ¿Los perdonó? No. Hizo calentar el horno 7 veces. 7 veces más. Ustedes traten de imaginarse. Yo me imaginé cómo era el horno que tenía mi abuela cuando hacía sus tortas, sus pizzas, y era un horno grande. No entraba una persona. Pero en ese momento era un horno que una persona podía entrar sin ningún problema. Es más, podían entrar más de una persona. Nabucodonosor hizo calentar 7 veces más el horno. Los hizo atar a estos 3 jóvenes con sus propias ropas. Buscó sus soldados más grandes, no como yo, por supuesto, eran grandes. Y los tiraron en el horno. Estos soldados que tiraron en el horno a los jóvenes, murieron. Pero los 3 estaban caminando dentro del horno. Con alguien más. Alguien más estaba con ellos, que no los abandonó.
Nabucodonosor los llamó para que salieran del horno. Ellos salieron caminando sin ningún problema. Se le acercaron, los examinaron y ni siquiera olor a humo tenían. Ni siquiera eso. Dios los había cuidado. Dios los había protegido. Porque defendieron y se comprometieron a adorar solo a Dios. Y la última parte de la historia que quiero contarles está en Daniel 6. Daniel 6 sucedió aproximadamente en el año 537 a.C. Más o menos, Daniel tendría unos 80 años. Ya estaba viejito. Estaba bastante jodido. Pero había una particularidad en Daniel. Todos los reyes lo admiraban por su preocupación, por su devoción, por hacer las cosas bien. Así que el rey Darío lo llamó a Daniel y lo puso a cargo de 2 gobernadores que con ellos 3 dirigían todo el reino. Y estaba a tal punto el rey Darío que lo quería poner solo a Daniel, pero era mucho. Entonces puso a 3 personas para dirigir todo el reino. Bueno, estos 120 sátrapas y magistrados estaban celosos. Porque ¿quién es este Daniel que le dan todo? ¿Quién es este judío que es un extranjero pero gobierna nuestro pueblo? Buscaron distintas facetas para arruinarle la vida a Daniel, pero no pudieron encontrar nada. Buscaron y no encontraron nada. Pero recordaron algo. Daniel era judío. Y había una particularidad que hacía el judío, y es orar. Pero de una manera muy particular. Inclusive hoy día el pueblo judío lo hace de la misma manera. ¿Cómo lo hace? Ora 3 veces al día, una vez por la mañana, una vez a la tarde y una vez a la noche. Y la otra particularidad de la oración de los judíos es que ellos abren una ventana en la cual va dirigida hacia Jerusalén. Y se postran y oran así a Dios. 3 veces al día. Y todos los judíos lo hacen. Ya en esa época, Daniel lo hacía. Yo les pregunto a ustedes. O sea, primero me lo pregunto yo. ¿Yo oro 3 veces al día hacia mi Dios? Les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Ustedes oran 3 veces al día a su Dios? Lo dejo ahí. Esto a mí me lleva a decir, debo buscar más a Dios. Para mí, sí. Bueno, volviendo a la historia, estos magistrados fueron al rey Darío y le dijeron, rey, le proponemos una cuestión, que usted haga una ley, un edicto, y diga que por un mes nadie adore a otros dioses y se postre ante otro ser
sino que sírvale, que le sirva y que le adore a usted. Uy, el rey dijo, bueno, sí, hagámoslo. Total, no pasa nada. Así que él firmó el edicto, y en el edicto decía, y el que no lo cumple va a ser echado en un pozo donde hay unos pequeños gatitos. No había unos pequeños gatitos. Había unos gatos grandes. Bueno, firmaron el edicto. ¿A dónde fueron estos 120 magistrados? Fueron a la casa de Daniel. Ellos ya lo sabían lo que Daniel hacía, pero ellos querían asegurarse que Daniel lo seguía haciendo. Porque como había sido una ley que impuso el rey, tal vez dijeron, bueno, ahora que puso la ley el rey, capaz que él no lo hace más. Vaya sorpresa. Daniel seguía orando, seguía buscando a su Dios. Se comprometió a seguir buscándolo a pesar del edicto. Fueron corriendo a contárselo a Darío. Pero Darío se sorprendió y por otro lado se entristeció, porque sabía que no podía olvidar esa ley que él había firmado. Entonces lo llamó a Daniel y le dijo, Daniel, había una ley que vos tenías que respetar. No tenías que adorar a otros dioses fuera de mí. Pero Daniel tenía un compromiso. Había algo en su corazón que era no mancharse adorando otros dioses. Tristemente, el rey Darío lo llevó a Daniel hasta el foso de los leones y Daniel bajó la escalerita. Algo así como esta. Pero para sorpresa de Daniel, él durmió con unos adorables gatitos. El que no durmió fue Darío, porque por culpa de él, alguien que él quería, que apreciaba, estaba siendo comido por unos leones. Por la mañana, él se levanta y va hasta el foso de los leones. Pero como dice la palabra, con tristeza lo llamó a Daniel. Daniel, ¿todavía estás vivo? Y Daniel, en el foso de los leones, dijo, Señor, mi rey, acá estoy. No me pasó nada. Lo mandó sacar y mandó traer a los 120 magistrados, a sus esposas y a sus hijos. Y esos gatitos se los comieron. Pero aquel que se comprometió a servir a Dios estaba ahí, firme, porque él se comprometió a servir a Dios. Hay algo que yo lo puse acá. Ellos fueron separados de su familia en un compromiso muy grande. Fueron llevados cautivos hasta Babilonia. Pero Dios nunca los abandonó. Nunca. Se olvidó de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías.
Los invito a leer 1 de Pedro 1, 14 al 16. Yo todos estos días estuve diciéndole al Señor, ¿qué palabra tengo que traer hacia tu pueblo, Dios? Porque no lo sé. ¿Qué palabra tengo que traer para tu pueblo especial? Porque ustedes sabían que son su pueblo especial. Desde 1981, el Señor me llamó y pasé a ser parte de ese pueblo especial. Y era así. Así de chiquito era yo cuando el Señor me llamó. Y a partir de ese día yo me comprometí a servir al Señor, a dar lo mejor de mí para el Señor, así como lo hizo Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Saben una cosa? Jesús murió por mí. Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Jesús dio la vida en el Calvario por cada uno de ustedes. Amén. Por eso tenemos que dedicar nuestras vidas a Él. Y si todavía no cree en Él, hoy es la oportunidad que Dios le da. Hoy. No la desaproveche. Primera de Pedro 1:14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y otra versión dice, ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y en la Biblia dice, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Yo creo en un Dios que es santo. Y Dios me dice a mí, vos tenés que ser santo. En su Biblia dice, sed santos porque tu Dios es santo. El verbo que está escrito en su Biblia dice sed.
es un verbo imperativo. Es decir, no le está diciendo, si ustedes quieren ser santos, pueden ser santos. Ahí está diciendo, como yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Tienen que consagrar su vida por entera para servir a Dios. No es una sugerencia, es una orden. Y no es una orden que yo la doy, es una orden que Dios la da. Y como yo digo muchas veces en mi clase, si no les gusta lo que dice la palabra, arranquen la hoja. Porque eso dice la sagrada palabra de Dios. Amén. Traté de buscar qué significaba la palabra obediencia. Que yo muchas veces cuando era chico me hacía como que no la conocía. Y muchas veces lo hice. Obediencia no solo implica hacer caso. Busqué el significado de la palabra obediencia y en hebreo significa oír inteligentemente. En griego significa oír, escuchar con atención a una autoridad. Y en latín, obedecer significa saber escuchar, ser atentos. Cuando la palabra de Dios me dice obediente, me está diciendo, esto que tenés en tu mano, tenés que prestarle la debida atención, atenderla como corresponde y no decir, ay, no me hace falta. O como, no sé, acá no pasa, pero yo sé que en otras iglesias pasa. Ay, no sé dónde está mi Biblia. ¿Cómo voy a leer la palabra de Dios si no sé dónde está? ¿No les pasa a ustedes, no? Obedecer la palabra de Dios implica prestar atención a la palabra de Dios. Cuando usted la lee en su casa, supongo yo que la lee. Mejor no pregunto. Le presta atención, la marca, la escribe o la deja que se llene de tierra arriba del ropero. Obedecer implica escuchar atentamente a nuestro pastor. ¿Lo escucha atentamente al pastor usted? ¿O a un líder? ¿O cuando hace reunión en células, presta atención a lo que se habla? No hay nadie. Obedecer implica poner interés en la palabra de Dios. Y no solo ponerle interés, ponerla en práctica a la palabra de Dios. Antes de la pandemia, este lugar estaba lleno.
Y ahora que yo estoy acá arriba puedo ver muchos lugares vacíos. Y la palabra de Dios me dice a mí, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Usted mire a su lado, mire a su otro lado. Y yo hay muchas personas que las extraño porque no las veo. ¿No les parece, como decía el pastor hoy, hay mucha gente que no está? ¿No les parece a ustedes que yo y ustedes tendríamos que decir, vení a la iglesia? A aquellos que no vienen, por supuesto. Vení a la iglesia. Dios tiene algo para vos. El próximo domingo supongo yo que va a predicar el pastor. Invítelo para que venga, que el pastor va a predicar. Díganle, el pastor tiene palabra de Dios para vos. Y me gustaría ver el domingo todo esto lleno. Y allá atrás también. ¿A usted no le gustaría? Al pastor yo sé que sí le gustaría. Yo que estoy acá arriba, y creo que no se ve que estoy temblando, yo no quisiera ver más gente de la que estoy viendo ahora. Porque no sé cómo estoy parado acá. Pero yo sé que el pastor se va a alegrar ver a todos los hermanos aquí reunidos. Pero no para verlo a él, sino para escuchar la palabra de Dios. Invítelo. Si usted sabe que hoy no vino, llámelo por teléfono. Dígale, si querés te vengo a buscar y tráigalo. ¿Se compromete a hacerlo? Ahora sí. ¿Se compromete a hacerlo? Bien, me gustó. Al leer y meditar en la palabra de Dios a mí me lleva a obedecer. Hay un pasaje en la Biblia que dice, obedecer a vuestros pastores. ¿Qué problema es? El pastor llama a mi esposa el día miércoles y le dice, ¿está el morochito? Y me dice el pastor, ¿te animás? Cuando me dijo así, yo calculé. Y pasó por mi mente así como un rayo. No, decirle que no. Pero el pastor siempre dice, si Dios te llama, es por un propósito. Así que estoy acá firme, temblando, pero firme. Todavía no sé qué Dios quiere hacer. Sigo pensando. Lo que sí sé es que Dios me dijo, vos tenés que estar acá. Y lo que yo hice fue obedecer. Que muchas veces nos cuesta. Nos cuesta prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Así que a partir de hoy aprendimos algo nuevo. Leer la palabra de Dios, meditarla. Como dice nuestro pastor, rumiar la palabra de Dios. Yo me puse a averiguar qué significaba eso. Y es cuando una vaca come pasto y come pasto y come pasto. Y uno piensa, pero ¿nunca se llena esta vaca? Y es que la pasta come el pasto y lo aloja en una parte de su estómago.
Y después vuelve a masticar ese mismo pasto. Y a través de ese ejercicio, ella mastica y mastica y mastica el pasto. Cuando uno habla de rumiar, la palabra es, hoy la leo, la sigo leyendo, y cada vez sigo aprendiendo más de esa palabra. Como hace un momento les dije, en 1981 conocí esta palabra. Y yo sigo leyendo, y sigo leyendo, y sigo leyendo, y sigo aprendiendo, y voy a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Los invito a ustedes a que hagan lo mismo, a que lean, mediten y pongan en práctica la palabra de Dios. Para ser maduros, para poder crecer, para ser santos, como mi Dios quiere que sea santo. Amén. Al leer y meditar en la palabra, ellas nos conducen a la obediencia. Por consiguiente, tengo que ponerla por obra. Tengo que vivir una vida que revela que he sido transformado desde el interior. Y en el versículo 15 y 16 dice, Dios es santo. Y Él me llamó para que yo sea santo. Muchas veces uno piensa y dice, este mundo es pecaminoso, ¿es cierto? Todo lo que nos rodea nos lleva a pecar. Tenemos, como dice mi papá, el cajón del diablo, que es el bendito televisor, o como dijo una de las últimas veces que predicó, que tenemos que reprender a las 4 patas, o algo así, no recuerdo bien. O sea, nuestra cama. O sea, el mundo y el pecado están a nuestro alrededor. Y Dios me dice a mí, vos tenés que ser santo. Pero ¿cómo hago yo para ser santo? Con todo lo que me rodea. ¿Me tendría que ir a vivir al medio del monte donde no hay nada? No. Para ser santo me está diciendo, vos tenés que obedecer la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, para que no tengas tiempo en ocuparte del pecado. Hay un dicho que dice, no puedo dejar que los pájaros den vueltas sobre mi cabeza, pero sí que hagan nido. Yo no puedo dejar que el pecado esté alrededor mío, pero lo que sí puedo hacer es a través de la palabra dejar que el pecado no entre en mi corazón y no manche mi corazón. Amén. Otro desafío más. Alejarme del pecado. ¿Qué problema? Dios es santo y Él me llamó para que yo sea santo. En la tierra nunca lo voy a lograr, pero lo que sí sé es que voy a madurar. ¿Cómo voy a hacer eso? Dedicar mi vida a Cristo. Él murió por mí. Aún cuando hay ciertas atracciones por las costumbres pasadas. O sea, santidad significa algo muy simple. Apartarse. Si el pecado está acá, yo voy a estar acá. Me voy a alejar del pecado para no ensuciarme.
Eso implica ser santo, apartarme para Dios. Para ir terminando, los invito a leer Romanos 6, 16 al 17. Romanos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Cuando un aprendiz recibe instrucción de un maestro, este maestro lo prepara, lo modela y les enseña los secretos del oficio. Y si yo no creyera en Jesús, solo lo único que haría sería pecar. Y los resultados serían culpa, sufrimiento y separación de Dios. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Con quién preferiría usted seguir aprendiendo? ¿Con el pecado para seguir siendo esclavo del pecado? ¿U obedecer a Dios, que nos hizo libres del pecado? Ese es su compromiso. Esa es la pregunta que yo le hago hoy a ustedes. ¿Se va a comprometer a servir a Dios o no? Obedecer a Dios con el corazón significa darse por entero a Dios para obedecerle, servirle y agradarle. Las historias que les conté hoy de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos se comprometieron y no había nada, pero nada, que lo apartara de obedecer a su Dios, de servir a su Dios y de agradar a su Dios. Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de hacer de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la segunda venida de Jesucristo, el cual también esta otra versión dice,
y rechacen todo lo malo. Para usted. Amén. Y yo lo estoy esperando. Y estoy desesperado para que Él venga a buscarme. Pero yo quiero escuchar una frasecita. Y yo quiero que Él me diga esta frase. Y esta la van a poder encontrar ustedes en Mateo 25, 21. Y es personal. Y dice, Raúl, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para escuchar esa frase, yo tengo que comprometerme a servir a este Dios, a obedecerle, a servirle, a agradarle a Él y solo a Él. Por eso tengo que obedecer. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Tener más dinero? ¿Tener un negocio? ¿Prosperar? ¿Tener un mejor auto? ¿O su propósito en la vida es agradar a Dios? De hace muchos años yo dije al Señor, yo voy a dedicar mi vida para servirte, sea donde sea. Tuve el privilegio y el placer de poder enseñar a Santa Fe, poder enseñar la palabra de Dios donde sea, donde Él me mande. Pero hay algo que siempre voy a hacer y nunca voy a dejar de hacerlo. Es servirle a Él. Quizás no tenga palabras elocuentes, quizás no pueda expresarme como muchos quisieran, pero lo único que voy a hacer es servirle a mi Dios, a pesar de todo, a pesar de esta pandemia, a pesar de la economía, a pesar de un montón de circunstancias. Voy a servir a Dios. ¿Y usted qué hará? Los invito a ponernos de pie.